7 de la mañana con 6 minutos, gracias por acompañarnos. Así está la calzada Roosevelt a esta hora del día. Bueno, ponga atención, se ha despejado ya parcialmente entonces el cielo y sí podemos ver ya algunos rayitos de sol, llegando y pegándole a la ciudad capital. Muy buenos días a usted que se acaba de levantar, que nos acaba de sintonizar. Tenemos mucho por compartir a esta hora de la mañana. Y arrancamos a esta hora con los títulos más relevantes de Guatemala y el mundo para la actualización informativa a los que acaban de despertarse. 7:7. Una cosa entonces, que el juez hoy de una vez nos mande a juicio y que nos mande por los 3 delitos, y para qué vamos a estar gastando aquel tiempo en estarnos defendiendo, estar justificando o no justificando, estar mostrando el por qué no se... Esto decía Otto Pérez Molina. Ayer se retomaba la audiencia del caso conocido como la línea por defraudación aduanera. El criterio está claro y adelantado. Yo le decía ahora que me levanté a hablar con uno nuevo, ¿sabe qué? Vamos a una cosa entonces, que el juez hoy de una vez nos mande a juicio y que nos mande por los 3 delitos, y para qué vamos a estar gastando aquel tiempo en estarnos defendiendo, Y eso era lo que decía el expresidente Otto Pérez Molina, arremetiendo contra el juez Gálvez y la CICIG. Además, la elección de la Corte Suprema de Justicia continúa entrampada. Magistrados aún sin elegir el presidente de dicho organismo. Antenas instaladas para bloquear la señal de telefonía en los distintos centros carcelarios continúan sin funcionar. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a prometer una victoria militar sobre el terrorismo islámico. En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer una victoria militar sobre el terrorismo islámico radical. Son algunas de las noticias que analizamos a esta hora de la mañana y nosotros compartiendo con ustedes algunos de los temas más importantes. Bueno, 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos con más análisis. Ya habíamos dicho, Partido Patriota y Líder quedan cancelados, pero otra de las noticias importantes tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, que continúa sin presidente. Luego de sesionar 11 minutos, no se alcanzaron entonces reunir esos 9 votos que son los necesarios para que alguno de los magistrados postulados se convierta en el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ya se hablan de estrategias, ya se hablan de las posibilidades de quiénes podrían llegar a asumir tan importante responsabilidad en una serie de críticas que también se van dando por lo ocurrido ayer de esta Corte que sesiona y dicen que la crisis sigue. Hay que destacar que el Consejo de la Carrera Judicial aceptó ayer la solicitud de la magistrada Blanca Stalin de ser separada de manera temporal de su cargo mientras su situación ilegal se arregla. Lo que sí es cierto es que seguirá cobrando su salario. ¿De qué manera se han mantenido estos grupos denominados de esta manera dentro de la Corte? Casi han permanecido de manera invariable, formados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante las 7 rondas de votación que hasta ayer fueron efectuadas. El primer grupo se mantiene integrado por 8 magistrados, el segundo por 4. El único cambio que se vio en la integración de grupos fue el 5 de febrero último, cuando Dávila fue propuesta como candidata después de que García Molina declinara a la postulación. ¿Qué va a pasar? Bueno, hoy a las 5 de la tarde se reunirán nuevamente para ver si ahora sí pueden coincidir y elegir a quién presidirá la Corte. Luego seguimos abordando este tema, 7:10. Pedro Chandeano y Waze, una herramienta importante para ver qué ocurre con las calles. Adelante, Pedro. Compañeros, y bueno, hasta ahora de la mañana el tránsito también se intensifica pues de forma pues bastante grande. Vamos entonces de una vez ya con el mapa de Bosque de San Nicolás y sus alrededores, y en esta oportunidad tenemos el tráfico denso por todos los sitios. Por ejemplo, pues afecta siempre pues el Bosque de San Nicolás, también Bosques de la Fontana, y de hecho si usted pues pincha alguna de las alertas que ponen los Waze en este momento, es que bueno, sí, pues hay niebla y esto pues obviamente nos trae pues mucho más problemas, así que por favor encienda sus luces. En toda esta entonces sector que acaba de mencionar, por favor tenga usted mucho cuidado. Este tránsito denso de 3 a 6 kilómetros por hora también afecta la interconexión Naranjo-Minerva y el Boulevard Naranjo, que lo vemos ya pues en el mapa donde vamos poco a poco, donde usted pues va pasando ya enfrente del Sagrado Corazón del Naranjo, bastante fuerte el congestionamiento, y también en la misma ruta que lo lleva usted pues ya a salir del área de Naranjo tomando el puente. No tenemos una actualización en este momento, pero sí el puente del Boulevard Naranjo sí estaba completamente congestionado, que el cual estaba afectando para poder ingresar
ingresar usted a Periférico Norte y Periférico Sur. De hecho, pues también pues la colonia Zaquerti 1 y también pues la salida de Betania estaba bastante congestionada para poder ingresar al periférico, y lo mismo pasa ya continuando su marcha para la subestación eléctrica, llegando casi al puente del Incienso. Importante información que usted lo tenga en cuenta. Hacemos un breve recorrido ya por el anillo periférico, no tenemos actualización en este momento, pero sí Vía Linda, el tráfico normal de siempre por el semáforo, donde afecta a Vía Linda 2 y también a los compañeros que salen de Jardines de Tulamzum. Vamos a ver si tenemos la actualización disponible en este momento, donde hacemos el recorrido breve por el Periférico Sur y vamos llegando ya pues a la Doroteo Guamuch Flores. No tenemos información en este momento, pero no está la línea roja, pero sí nos cuenta de que hay un completamente detenido, y aparte también pues hay presencia policial. Tenemos aquí ya pues las líneas salen ya pues poco a poco, y de hecho ya pues llegando entonces al puente donde está arriba de la Roosevelt, tenemos 8 km/h para toda la Roosevelt, y así de su desplazamiento bastante denso hasta el Boulevard Liberación. Si quiere pues vamos a darle una pequeña vuelta ya nada más para que usted pues se vaya actualizando poco a poco. Vean nada más esa línea roja completamente, 8 km/h es la situación, quiere decir que hay bastante tráfico, y esto sucede entonces hasta el Trébol. Por cierto, es en ambas vías ya para poder usted salir del Boulevard Liberación y también para poder ingresar y continuar su marcha hacia Los Próceres. Vemos la avenida Bolívar también bastante congestionada en ambas pistas, 16 km/h, una línea completamente roja. También para los compañeros que vienen de la calzada Raúl Aguilar Batres, ellos lo tienen un poco más fluido, pero sí al momento ya de encontrarse con el Trébol van a tener que hacer pues un poco de cola. Boulevard Liberación, tenemos también pues una alerta vial. Vamos a darnos cuenta de qué es lo que pasa. Hay un accidente leve, así que por favor tómalo en cuenta por cualquier situación, y así continuar su marcha hacia el Obelisco. Tenemos una línea naranja que parece que es bastante normal a esta hora, y luego por la avenida La Castellana no tenemos actualización, y lo mismo pasa entonces ya llegando al Obelisco, donde los alrededores del Zoológico La Aurora y la avenida Hincapié pues también se mantiene ese tránsito constante que está fluyendo con 30 km/h, bastante normal a esta hora de la mañana. Eso es entonces lo que sucede en la actualización del tránsito, 7:13, y cualquier cosa siempre usted esté al tanto de las redes sociales de Guatevisión. Seguimos con más. Gracias por la información y tenemos noticias de última hora. Y un piloto de un microbús que se dirigía de Cayalá resultan heridos de bala en un tiroteo ocurrido en inmediaciones de Campo Marte en la zona 5. El hecho ha generado fuerte congestionamiento en áreas aledañas. Los heridos son trasladados a un centro hospitalario. Es el tercer ataque de estos buses en los últimos días, ya que estas unidades son víctimas de extorsiones. Un niño y un piloto de un microbús que se dirigía desde Cayalá resultaron heridos a la altura del Campo Marte. En instantes vamos a tener más información y más reportes de lo que ocurre desde este lugar. Analizamos ahora la portada de Prensa Libre después de conocer esta noticia y veamos lo que trae el matutino esta mañana. Vamos a analizar cada una de las noticias, sus titulares importantes y lo que resalta esta mañana. Bueno, acuerdan los cambios a reformas del sector justicia. Enseguida más analistas hablando del tema. La fotografía central que resaltan a Otto Pérez Molina y a su abogado que recusa al juez Gálvez. Mientras tanto, en el interior de Prensa Libre, estas son las noticias. Veamos algunos otros temas que también están analizados esta mañana. El mismo día se van a la tumba Partido Patriota y Líder luego de la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana. Primera plana, esperan hasta 3 horas para irse sin medicinas. Pacientes del CAMIP de Pamplona viven este calvario. Es un ejemplo de lo que viven miles de guatemaltecos todos los días. Una noticia más a esta hora en esta primera plana. Caen 26 ligados con el fantasma. Mayoría se dedica a la pesca en El Salvador. Ahí tenemos parte de las noticias que analizamos esta mañana. Prensa Libre presentó. Las antenas que fueron instaladas para bloquear la señal de telefonía en los distintos centros carcelarios no funcionan. Esto es aprovechado por los pandilleros y otros criminales, quienes utilizan sus teléfonos celulares e incluso la red social Facebook, en la que son muy activos con el fin de acechar a sus víctimas y realizar diversas extorsiones. En Facebook
Este usuario, identificado como Luni Jiménez, muestra el video de un momento animado que vive dentro de una de las cárceles del país, mientras que en otro perfil llamado Spider Hernández sostiene una bolsa que aparentemente tiene sustancias prohibidas. Ahí viene el bobe a tocar. El uso de esta red social se expandió en las pandillas, y es que los mareros comparten en sus páginas fotografías que se han tomado en lugares identificables, además fotos de sus armas, de su vida diaria e incluso tienen fotos dentro de los centros penitenciarios. Ellos se exponen así de manera pública para que la población los vea. Se puede decir que es una forma de mostrar su presencia. Lo curioso de este tema es cómo ellos pueden usar las redes sociales desde ese lugar. Se supone que el sistema penitenciario tiene bloqueada la señal en el interior de los 22 centros de detención. Hay recluidos 21.198 reos. Otro detalle curioso es cómo estos pandilleros pueden estar por las calles portando armas de fuego, sirviendo las fotografías que publican como evidencias, sin que las fuerzas de seguridad puedan dar con su ubicación. El pasado 30 de enero la Policía Nacional Civil capturó en la 27 Avenida y 10ª calle de la colonia Paraíso 2 a Stephanie Gabriela Monroy Valdés, de 20 años, esposa del pandillero El Shyster, integrante del barrio 18, quien se encuentra prófugo de la justicia luego que se fugara del centro preventivo para hombres de la zona 18. El Shyster se le vio por última vez en Facebook, incluso compartía algunas fotos en el interior del centro preventivo y sus armas. A él lo acreditan de fortalecer a pandilleros en Ciudad Peronia, preparándose para una lucha de rivalidad entre pandillas, peleando por el control de la zona. Pero se desconoce su ubicación, aunque ha compartido algunas fotos por esta red social. Es difícil saber con exactitud cuántos pandilleros utilizan las redes sociales de internet, y las propias autoridades tienen detalles de sus perfiles. Lo peor de todo es que también utilizan las redes sociales de acuerdo con las investigaciones de la policía para determinar posibles blancos para sus ataques o bien para extorsionar. Las redes sociales, que pueden cumplir un rol importante en la sociedad, para las pandillas son una fuente de información y ahora también una fuente de exposición muy grande. Bueno, y continuando con la información, cansados de tanta violencia en buses, asesinatos de pilotos y extorsiones, los guatemaltecos han iniciado a tomar la justicia por sus propias manos. Un claro ejemplo fue la trifulca que se vivió a pocos metros del mercado La Terminal, esto era ayer, en donde un hombre y una mujer estuvieron cerca de ser linchados por los vecinos de esta área, muchos de ellos comerciantes. El hecho se debió a que, los ahora capturados entregaron a un piloto de transporte extraurbano un teléfono celular con el fin de extorsionarlo y posteriormente asesinarlo. Estos son los momentos vividos en el área. Voluntarios también ayudando para evacuar a esta mujer. En la patrulla base 099 ayudan en este momento. Las personas empiezan a aglomerarse para poder patrullar a esta persona. Estamos viendo acá el clima intenso en este lugar. Los vecinos le han dado vuelta a un vehículo, agentes de la Policía Nacional Civil. Mientras tanto, la violencia también se deja ver en los departamentos del país. En Zacapa, los vecinos se encuentran preocupados por el incremento de la ola de violencia. En las últimas horas, varias personas han perdido la vida mientras las autoridades no reaccionan ante dicha situación. En puntos de la ciudad, así como en aldeas cercanas a la cabecera departamental, los criminales atacan a sus víctimas en cualquier horario, poniendo en peligro a la población. Es correcto, es alarmante, ¿verdad?, el crecimiento de esta ola delincuencial. La forma me llama mucho la atención y la preocupación es la forma en que se está dando, ¿verdad?, porque se están dando con mucha violencia, mucho ensañamiento de odio, ¿verdad?, porque hay muchas muertes. Hemos estado platicando con el señor gobernador en qué podemos apoyarlo nosotros como municipalidad, ¿verdad? La población espera que el ejército vuelva a las calles para evitar más crímenes, porque la Policía Nacional Civil no se da abasto. Personas disparando 8 o 9 de la noche por las calles de Zacapa no se había visto, y esperamos pues la respuesta de las autoridades, ¿verdad?, como es la policía, el ejército, que es necesario sacarlos a las calles, ¿verdad?, para poder atender a la población que está muy afectada. Las autoridades indicaron que se espera en los próximos meses colocar un sistema de vigilancia para documentar toda clase de ilícitos en el casco urbano. Hora de la mañana, nos vamos rápidamente a las calles hasta la zona 5, donde está nuestro compañero Alberto Cardona. Tiene información de lo que está sucediendo en materia de violencia en este lugar, así que vamos contigo, Alberto, cuéntanos qué está pasando.
Adelante, Alberto, te escuchamos. Gracias, Ricardo. Gracias, Vero. Sí, información urgente. Nos hemos trasladado a la 28 calle 32 avenida de la zona 5. Acá se ha registrado un ataque armado en contra de un piloto y ayudante de esta unidad. Microbuses que se trasladan del sector de Cayalá hacia el sector de la zona 4. Dentro de este hecho armado pues ha resultado herido, gravemente herido, el ayudante de este bus y una niña que, según se nos informaba, pues era acompañada por su señora madre a su centro de estudio. La niña y el ayudante pues han sido, como repito, trasladados de urgencia por los bomberos voluntarios. Ya se hicieron presentes pues algunas autopatrullas de la Policía Nacional Civil, específicamente de la Comisaría 13, para recabar información. Ya pues las autoridades también municipales se han presentado a este sector para evitar que se esté registrando congestionamiento vehicular. Ustedes observan a los agentes de la Policía Nacional Civil que están pidiendo información, principalmente pues a los pilotos y ayudantes de estos microbuses que se trasladan del sector de Cayalá a la zona 4. Han indicado que pues que ellos están siendo víctimas de las extorsiones que les están cobrando por bus entre 100, 200 y 300 quetzales. De lo contrario, los pandilleros los han amenazado con atacar a estas personas, a los empresarios de estos buses. La Policía Nacional Civil pues tiene información que los delincuentes que realizaron este ataque son dos jóvenes que se trasladan en una motocicleta sin placas. Las autopatrullas de la PNC pues ya se han comunicado con distintos elementos policíacos para poder capturar a estas personas. Vamos a ver si tenemos algún tipo de conversación con las personas que han resultado afectadas. Caballero, buenos días. Nuevamente los ataques que se siguen registrando en contra del servicio urbano. Pues ahorita no estoy para eso. Bueno, no quieren dar declaraciones. Se les comprende porque ellos afirman diariamente que la Policía Nacional Civil no realiza ningún tipo de captura. Un dato muy importante que les podemos comentar, Ricardo Ibero, que en este hecho armado, pues a pocos metros hay una escuela pública acá en la zona 5. Al momento que se escuchan los disparos de proyectil de arma de fuego, pues los padres de familia y los maestros de esta escuela pues ingresan a los niños corriendo a las diferentes aulas para que no fueran afectados por este tipo de hecho armado que se registra a pocos metros de esta escuela pública ubicada en la 32 calle de la zona 5. También en el tema de hechos armados les podemos comentar que no hay servicio de buses urbanos de las distintas colonias acá en la zona 5, específicamente de la colonia Chácara y en el sector, en los alrededores de la 32 calle. Nosotros vamos a continuar ubicados, nos estaremos trasladando hacia el centro hospitalario para tener información. El nombre del piloto, del ayudante que resultó herido y también de la niña de 5 años de edad que resulta herida de bala en su pierna izquierda, según lo que nos han informado los paramédicos de bomberos voluntarios que trasladaron a esta menor. Nuevo hecho armado que se registra en Ciudad Capital. Con este ya son más de 200 hechos armados que se han registrado del 1 de enero a la fecha. Con esta información, compañeros, yo regreso con ustedes. Si tienen preguntas, estamos para servirles. Bueno, ¿cómo está el tránsito a esta hora de la mañana? Vemos que está fluyendo, Alberto, pero contanos, después de este hecho delictivo, siendo las 7:25, ¿qué está pasando? Vemos que ya está funcionando, ya fueron trasladadas las personas a los nosocomios. Adelante. Bueno, en lo que corresponde al tráfico vehicular, pues sí ha afectado un poco, porque muchas personas al observar pues a los agentes policíacos, las autopatrullas y a esta unidad del Ministerio Público, pues no se ha hecho presente a la escena del crimen. Les podemos comentar que muchos de los pilotos pues descienden la velocidad, toman algún tipo de fotografías y esto sí está generando el congestionamiento vehicular que está afectando no solo a los vecinos
vecinos, a los pilotos que se trasladan de la 10ª Avenida para la zona 1 y a la zona 5, sino también a las personas que se están trasladando hacia la zona 4, zona 9 y zona 15. Se nos está comentando en estos precisos momentos que pues, los pilotos de este servicio colectivo que se traslada de Cayalá para el sector de la zona 4 han afirmado que no estarán trabajando este día porque siguen siendo víctimas de extorsiones fuera de cámara. Ahorita uno de los pilotos pues, se acercó acá a darle indicaciones a las autoridades de PNC, indicando que recibieron hace pocos momentos una nueva llamada de amenaza por parte de estos grupos delictivos. De lo que va del año han sido asesinados 23 pilotos, han resultado lesionados también 7 ayudantes y usuarios de estas unidades han resultado afectadas 12 personas. Esto es parte de lo que se está viviendo día a día acá en Ciudad Capital. Nuevamente los ataques armados se siguen registrando. Las unidades de la Ruta 72 y también 63 han comentado esta mañana que no estarán prestando el servicio en horas de la tarde porque siguen siendo víctimas de la serie de llamadas de extorsión que se siguen registrando desde los centros carcelarios acá en Ciudad Capital. Gracias por el reporte, nuestro compañero Alberto Cardona en vivo desde las calles, y ahora nos vamos con Julio León, que también está en otro punto de la ciudad de Guatemala para informarnos lo que está sucediendo en cuanto a tránsito. Ponga atención, Julio, en dónde estás ubicado y qué está sucediendo en ese punto. Buenos días, compañeros, ¿cómo se encuentran ustedes? Buenos días a toda Guatemala. Arrancamos, bueno, ya desde muy temprano y ahora pues nos venimos a esta parte de la calzada Martí, donde como usted puede ver el tránsito es bastante lento a esta hora de la mañana y pues precisamente tocará que tener un poco de paciencia si la ruta viene desde el periférico, y es que como hablamos en el enlace anterior hay una fuerte cola de vehículos desde inmediaciones del viaducto de Villalinda hasta el periférico para ingresar a esta parte de la zona 2. Pero también nos encontramos algunos guatemaltecos madrugadores, ¿verdad? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Mayra Palencia, aquí madrugando, llevando al niño al colegio. Mayra, qué bueno que la veo ahí, mire, incluso con algún trabajito ya para presentarlo en la escuela, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. A ver, cuénteme, ¿desde dónde vienen para venir aquí al centro de estudio? De aquí del Parque Isabela Católica. Ah, bueno, queda un poco cerca, ¿no? Se saltan el tráfico, digamos. Pero siempre utilizando las pasarelas por la precaución, ¿verdad? Eso es muy importante, eso es muy importante. Bueno, ¿cómo siente esta época de frío? ¿Ha habido algún cambio de repente para el cuidado también del pequeñito? Pues sí, se ha afectado bastante, pero siempre abrigándolos para que estén bien. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Y qué? Siempre pilas para estudiar, ¿verdad? Sí. Bueno, así es la actitud. Por favor, le pido un saludo para toda la gente que está viendo ahí, preparándose también para salir de casa, al trabajo, al centro de estudio, para que salgan con una buena actitud y con una sonrisa tan linda como la que usted tenía. Pues los exhorto a que salgan temprano y que pues eviten tráfico y que pues siempre estén positivos, pues es lo mejor que hay en la vida. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Dios las bendiga entonces. Gracias. Y así es como nosotros seguimos con estos enlaces desde la zona 2. Vamos de vuelta al estudio, compañeros. Ay, se me fue. Gracias por esta noticia. Nosotros continuamos en instantes contigo y damos una vuelta a página a esta hora porque tenemos que seguir con algunos otros temas relevantes. Sí, tenemos que ir entonces al otro lado del estudio y lo ven Quito que tiene información para compartir con nosotros. Las departamentales. 7 de la mañana con 30 minutos y si tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental, colocamos en pantalla esta portada de El Quetzalteco que nos indica reacciones poéticas por el asesinato. Vemos noticias de lo que sucede en el occidente de nuestro país, específicamente en esta ocasión en Quetzaltenango, noticias de Guatemala y el mundo que puede encontrar en El Quetzalteco. A la altura del kilómetro 189 del tramo que comunica de Quetzaltenango hacia Retaluleu, se originó un derrumbe que obstaculiza el paso provisionalmente, noticia que le dábamos desde muy tempranas horas de la mañana. Las autoridades aseguran que el hecho se debe a la fuga de agua entubada. Veamos. Por la importancia que tiene este tramo carretero, vecinos de varias comunidades y autoridades de Covial ya llevan 48 horas trabajando en el lugar para habilitar el sistema de agua entubada y reparando el tramo carretero. Carretera, como ya vemos, por el conducto del agua, que por estar mal puesto, entonces se ocasionó un socavamiento, en el cual pues
gracias a las intervenciones de las comunidades, pues ellos apoyaron con la mano de obra. El hundimiento se llevó más de 100 metros de relleno de uno de los dos carriles de esta carretera y las autoridades aseguran que harán estudios de suelo por el sector, porque siempre han tenido estos problemas por el lugar. Ellos no se dan cuenta y ya está tirando agua a todo alrededor. Lo bueno es de que, como le menciono, se acciona de inmediato, a pesar de que están las distancias y como no se logran ver, los socavamientos son por debajo, ¿verdad? Para agilizar el paso, los vecinos que tienen terrenos cercanos brindaron el permiso para que circulen los vehículos por el lugar, ya que aquí a diario circulan más de 20,000 automotores. 7 de la mañana con 31 minutos y sí tenemos que seguir hablando de lo que sucede en los departamentos, pero ahora lo pintamos con un color distinto en este segmento de Nuestros Pueblos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Después de haber caminado prácticamente 9 horas dentro de esta jungla tropical, pues nos encontramos en el lugar que tanto habíamos esperado observar. Es todo lo que se relaciona con el Reino Can, que es parte importante del mirador. Y bueno, les comento que este espacio se llama el espacio de la muerta y es que existe una razón poderosa. Los pobladores, cuando enfrentan diferentes acontecimientos locales, ya sea una muerte, el hecho de adoptar a un niño, por ejemplo, o bien alguna tradición, pues se manifiesta, le ponen el nombre del acontecimiento. En este caso, a este espacio se le llama La Muerta porque aquí una cocinera que formaba parte importante de la comunidad y quien recibía a los turistas murió. Entonces a este lugar le quedó ese nombre. La importancia de estos templos es de que están relacionados en tanto un poco ceremoniales para los mayas. La estructura número 1, que la tenemos a la izquierda, y la estructura número 2 de la muerta son estructuras para actos ceremoniales. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. 7 de la mañana con 33 minutos y este segmento que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos con más información. Bueno, esta mesa de diálogo nacional, los diputados llegan a un acuerdo en este pacto que se está haciendo para cambiar reforma inicial al sector justicia, con una propuesta concreta de la Secretaría Técnica, con algunas posturas encontradas también por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos en relación a la reforma y a esta necesidad, por supuesto, de establecer algunos cambios importantes a este nivel en el país. Roberto Ardón, un analista experimentado. Roberto, buen día, bienvenido a BLM Noticias. ¿Qué lectura podemos hacer de estas propuestas que hay en relación a un tema tan importante y medular como la reforma constitucional en nuestro país? Te escuchamos, buen día. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Nosotros hemos insistido muchísimo que este tema debe sufrir una discusión y un análisis sereno porque no estamos modificando cualquier ley, sino la Constitución de la República. Por lo tanto, lo que hoy el Congreso está haciendo es justamente abriendo a opinión y debate temas tan importantes como la jurisdicción indígena, como el tema de la conformación de la Corte y otros asuntos que nos van a afectar a los guatemaltecos. Como sector empresarial nosotros hemos presentado la semana pasada nuestros puntos de vista, compartimos a los legisladores cuáles son temas en los que nosotros consideramos es importante apoyar, pero también hemos elevado algunas objeciones y algunas dudas que creemos que es importante que se aborden. Así que lo que estamos viendo es justamente el debate que nosotros esperábamos del organismo legislativo para tratar de sacar una buena reforma a la justicia. Que debemos decir está sufriendo cambios importantes, algunas modificaciones significativas. ¿Responde al consenso, Roberto, de lo que buscan los distintos sectores involucrados a la hora justamente de plantear sus necesidades y las propuestas para la reforma? Sí, la pregunta es muy importante por la palabra consenso que se ha mencionado. Hay que recordar que esta reforma viene de un proceso de diálogo en el que hubo consensos importantes, como por ejemplo la carrera judicial, como por ejemplo tener procesos más transparentes de nominación de magistrados o la estabilidad de los buenos funcionarios en sus cargos. Pero también hay temas en donde no hubo consenso. Por ejemplo,
el de la jurisdicción indígena, en el que no hubo acuerdo, muchas organizaciones manifestaron sus dudas y sin embargo volvió a introducirse en el proyecto de reforma este tema. Nuestra posición es que las reformas a la justicia es un tema de unidad nacional, es un tema que debe movernos al mayor nivel de consenso posible, para que cuando vayamos a ser consultados los guatemaltecos todos vayamos a apoyarla. Pero hay temas que se introdujeron en los que no hay acuerdo y hay disensos abiertos, por lo que lo menos que podemos esperar es que los legisladores separen aquellos temas que tienen consenso y apoyo de los que no lo tienen en el momento de tomar su decisión. Roberto, muchas gracias. Vamos a seguir esta consulta contigo en los próximos días para ver cómo avanza esta discusión en relación a un tema tan importante como este. Son las 7:37 y hablando de temas importantes, Verónica, con una realidad que enfrentan muchas personas en nuestra sociedad y que sí o sí merece ser atendida de manera inmediata. Adelante. Así es, Ricardo, hoy es un día muy importante, no solamente para el sector de estos guatemaltecos con discapacidad, sino para Guatemala en general. Y es que en el Congreso de la República se tendrá entonces esta tercera discusión en torno a la iniciativa 5125, que habla justamente de esta ley de discapacidad que durante mucho tiempo se ha discutido, que existen, muchas dudas en torno a ellas por parte de representantes del Congreso. Y justamente de eso queremos hablar hoy, de darle la importancia que tiene conocer un poquito más cuál es la postura, no solamente de estos personeros que están buscando la aprobación de esta ley que beneficiaría tanto a muchísimos guatemaltecos, sino además qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República en torno a este tema. Y para poder hablar del mismo, le damos la más cordial bienvenida a Rosa Idalia Aldana, de Gente Pequeña de Guatemala. Es un gusto que nos esté acompañando, y a Jorge Enrique Yat, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Bienvenidos, es un gusto tenerlos esta mañana, sobre todo por ser tan importante realmente esta jornada dentro del Congreso de la República, y me encantaría, Rosa Idalia, que pongamos en contexto realmente lo que se vive esta mañana y lo importante que es esta tercera lectura entonces de la ley de discapacidad. Pues la ley que se está discutiendo es una ley marco en discapacidad, en donde ya está muy claro que armoniza con los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, existe alguna oposición por algunos funcionarios y se ha mal informado con relación al presupuesto que se está solicitando, ¿verdad? Incluso en julio del 2016 se hizo, el mismo Ministerio de Finanzas emitió opinión con relación a la iniciativa, y por eso es que esta fue caminando. Claro. Y ahora se retractan y dicen de que estamos solicitando dentro de la iniciativa 800,000 millones, lo cual es irrisorio y bastante ridículo, porque no es ese el espíritu de la propuesta que la población con discapacidad está haciendo. Jorge Enrique, si tuviéramos que describir puntos principales o lo más elemental dentro de esta ley, que seguramente involucra muchos aspectos, pero lo más relevante, ¿cuáles son los aspectos que podemos resaltar? Bueno, diría que sobre todo armonizarlo con la convención, es decir, el decreto 135 pues ya cumplió un periodo en el cual fue puesto en contexto. Ya hace muchos años ya esta ley se volvió inaplicable y es necesario ya un nuevo instrumento que permita que las personas con discapacidad realmente se integren a la sociedad. Claro, y estamos hablando también de una redistribución de repente de este presupuesto que ya se tiene. ¿Podríamos ampliar un poco más sobre ese tema? Lo que estamos pidiendo y lo que la ley está enfocada es en la reorientación de los presupuestos ya asignados. Porque ese es el tema en el cual se avala realmente el Congreso de la República. Es decir, no tenemos ese dinero y están pidiendo ustedes mucho. Y ustedes no están pidiendo más, solo estamos pidiendo que se reoriente. Porque hay incluso varias organizaciones de la sociedad civil y privadas que reciben un presupuesto del Estado, que ya está disponible. Es un presupuesto que anualmente se da. Está un presupuesto también destinado al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Todos los ministerios tienen ya un presupuesto asignado que cada año lo discuten los parlamentarios y lo aprueban. Lo que nosotros estamos pidiendo en esta ley es como una especie como de candados también, para verificar la transparencia y que los recursos sean utilizados para los servicios, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de prevención, de rehabilitación, de fisioterapia,
para el adulto y para el niño sano. Porque, por ejemplo, las personas con acondroplasia y con algún tipo de distrofia ósea o algo así, no es que estemos enfermos, pero sí requerimos de servicios de fisioterapia para poder mejorar la calidad de vida. Claro. Y reducir las posibilidades de adquirir o de incrementar la discapacidad que tengamos. Dejando de lado el aspecto económico, recordemos que necesitamos esta jornada 105 votos para que sea aprobada entonces la ley de discapacidad. ¿Cuáles son los otros problemas que ha visto el Congreso de la República, además de ese aspecto económico que es donde ellos se avalan para no aprobarla? Creo que hay alguna intención en cuanto a, no son todos, hago la aclaración, una intención porque prevalezca la discrecionalidad de a quién le damos qué. Porque responden a intereses personales, a intereses incluso empresariales, porque, por ejemplo, hay una parte a la que lamentablemente el diputado Linares, yo lo invito a que lea bien la ley, por favor, y porque la iniciativa habla, por ejemplo, de seguros, pero no estamos pidiendo en la ley, por ejemplo, de que nos aseguren y que sea ilimitado, por supuesto, hay parámetros para poder asegurar. Pero un ejemplo claro, a mí no me querían asegurar el vehículo que tengo en una aseguradora, que por ética no voy a decir, pero gracias a que y de hecho yo ya había estado asegurada con ellos, que por mi talla y que por la acondroplasia yo soy de riesgo. Jamás he tenido un siniestro, señores. Tengo años de conducir. Sí, estamos hablando de diferentes temas de inclusión social en todos los sentidos. Exactamente. De funcionar como guatemaltecos. Un seguro médico, por ejemplo, que también en otra oportunidad, una operación tan sencilla que le puede pasar a cualquier mujer, que eran de miomas, por ejemplo, que le puede pasar a cualquier mujer, eso no está asociado a la acondroplasia. Y fue una lucha titánica para que el seguro lo pagara. Entonces yo decidí, ¿cómo voy a tener yo más seguro? Voy a seguir pagando seguros. Claro. Y me incrementaron la cuota de manera increíble. No pude seguir pagando un seguro médico porque asocian los miomas con la acondroplasia. Eso no tiene nada que ver, como diría mi abuelita, la chicha con la limonada. Bueno, y así podríamos seguir enumerando un sinnúmero de acciones que definitivamente les van a mejorar completamente su calidad de vida, su calidad de comportarse en cada acción de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Antes de que hablemos un poco sobre los retos que ustedes se enfrentan realmente diariamente, ¿qué es lo que sucede si hoy no se logran esos 105 votos? ¿A qué llega esta ley de discapacidad? Pues de alguna manera se perdería el proceso de casi 10 años, porque las personas con discapacidad, como dijo don Jorge Yat, presidente del CONADI, él hizo referencia a una ley que en su momento respondió a la necesidad de la población y que fue un esfuerzo en aquel entonces, en el 96, de muchos padres y de organizaciones. La diferencia de hoy es que hoy somos nosotros, las personas con discapacidad, quienes somos los protagonistas de esta historia. Claro. Entonces, eso requerimos, los 105 votos. Es un trabajo que la Asociación de Gente Pequeña, que muchos movimientos de personas con discapacidad de años ha estado haciendo. No es solo la iniciativa, cada uno en su espacio ha ido picando piedra para dignificar a las personas con discapacidad. Don Jorge, ¿tienen ustedes algún plan de contingencia esta jornada por si ven que no se acercan a los 105 votos? ¿Qué se podría hacer para no dejar tirado este trabajo durante 10 años y que no se empiece de cero nuevamente? Pues es lo que nos preocupa. Nosotros llevamos el proceso paso a paso y pues al final no se dieron las cosas, pero es acá donde apelamos al trabajo, en este caso del legislativo, para que de verdad sea inclusivo, que es necesario de que no estemos pensando en cuestiones económicas. Ya es la hora de que las personas con discapacidad tomen su lugar en la sociedad. Definitivamente, como ustedes bien saben, desde el inicio de nuestro programa hemos puesto a su disposición nuestras redes sociales para poder escuchar cuál es el pensar de los guatemaltecos. Así que, Pedro, vamos contigo y redes sociales. ¿Qué opinan los guatemaltecos?
Muchas gracias, Vero. Así es, las redes sociales muy importantes como siempre y esta oportunidad es el Facebook donde hacen llegar todos los comentarios. Vamos a leer entonces algunos que tienen que ver con todo ese tema y vamos con el comentario de Aura Vélez. Indudablemente que sí no hay condiciones para las personas discapacitadas, principalmente en el transporte público, tanto en los buses convencionales como en el famoso transurbano. Ese molinete no deja pasar a las madres con niños, personas obesas y mucho menos a las personas con discapacidades con sillas de ruedas y no hay un espacio para ir dentro de los buses. Y hay muchas personas que menosprecian a las personas por ser diferentes y haber tenido que enfrentar la vida en desventaja. Pero muchos son muy capaces e inteligentes. Ese es el comentario que nos hace llegar Aura Vélez a través del Facebook. Tenemos también otro comentario más donde pues ya son también pues un poco de educación, donde ella comenta: en mi opinión sería educarnos como personas para poder comportarnos cuando se nos presenta una persona que tenga dificultad y también para que las personas encargadas construyan lugares específicos para que ellos y los demás puedan respetarlos. Porque si vemos un parque o en el súper una fila especial, muchos nos aprovechamos y lo usamos. No es para tratarlos con lástima, es para facilitarles un poco su andar. Hacerle entender a un adulto es tan complicado, entonces como papás le enseñamos a nuestros hijos a respetar, valorar y tratarlos normal. Eso sí, cediendo el lugar, el paso o apoyando, tanto con palabras como con nuestras acciones, para que grandes y pequeños pues sepan comportarse con ellos. Esto es lo que dice la Misha y así pues tenemos muchos comentarios. Igual pues siempre le agradecemos a todos por esos comentarios que nos hacen llegar en Facebook. Así que Vero, esto es lo que sucede en nuestro Facebook. Muchas gracias, Pedro. Sí, el respaldo de los guatemaltecos lo tienen. ¿Qué es lo que procede entonces? ¿De qué manera ustedes le contestan a Guatemala y solicitan también ese apoyo, que es importante, esa presión social a la que los guatemaltecos nos hemos acostumbrado de repente últimamente y nos hemos dado cuenta que a través de redes sociales hemos podido lograr grandes cosas? Ese mensaje final y la invitación final. Agradecer a la población guatemalteca porque hemos visto a través de mis redes, por ejemplo, y de las demás organizaciones, cómo se han manifestado en todo sentido, estudiantes, personas mayores, jóvenes, se han sumado a este esfuerzo y a esta lucha que hemos estado haciendo todas las personas con discapacidad, que han seguido incluso cada una de las cosas que Gente Pequeña Guatemala ha ido poco a poco acciones. Este sábado, por ejemplo, tenemos un taller que vamos a dar del autoconcepto para personas con acondroplasia y otras discapacidades. O sea, no es solamente que estamos luchando y buscando un protagonismo por una iniciativa, es que esta iniciativa es la sombrilla, es la estrategia que va a amparar y que va a respaldar a la población con discapacidad. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar desde luego pendientes como medios de comunicación transmitiendo qué es lo que suceda esta jornada cuando uno de los puntos centrales de discusión en el Congreso de la República sea entonces la aprobación o no de esta ley de discapacidad en nuestro país. Se necesitan 105 votos y veremos qué es lo que sucede esta jornada. Entonces, muchísimas gracias, Rosaidalia Aldana y Jorge Richique Yat, que nos estuvieron acompañando esta mañana. Gracias por estar acá con nosotros y bueno, esperamos que sea positiva esta resolución en el Congreso de la República por el bien de tantos guatemaltecos. 7:49, hacemos una pausa comercial. Usted no se vaya porque aún tenemos más noticias en BLM. Quédese.